Indudablemente, el 24 de febrero es una de esas fechas inolvidables en la historia de Cuba. Cada cubano sabe, desde los primeros años de la enseñanza primaria, qué sucedió ese día. Y es que ese día se inicia, como todos sabemos, la guerra de independencia, la guerra de 1895, la guerra que preparó Martí. Realmente Martí no había podido, por razones de edad, por circunstancias personales, participar en la contienda de 1868. Sabemos que simpatizaba desde muy temprano, desde que era un adolescente, con la causa independentista y que sus primeros textos estaban imbuidos de ese amor patriótico. Pero su estancia en el presidio y su posterior deportación a España limitaron el hecho de que pudiera participar en esa guerra y luego nunca volvió a ser posible. Sin embargo, esa era una de sus obsesiones y de sus vergüenzas, el no haber estado en la línea de fuego en aquel momento. Y cuando regresa a Cuba con su esposa en el 78, poco después de pactada la paz, casi de inmediato, en cuanto le es posible, comienza a vincularse con los conspiradores que mantenían activo el espíritu independentista en la isla. Y cuando es apresado y deportado nuevamente a España en septiembre del 79, una de sus preocupaciones mayores era estar en un lugar donde pudiera volver a vincularse con los elementos independentistas y reiniciar la guerra en Cuba. Es por ello también que se ve implicado en los preparativos de la Guerra Chiquita desde el Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, y llama la atención que apenas llegado a Nueva York en enero del 80, ya el 24 de ese mismo mes pronuncia un encendido discurso que ha pasado a la historia como su lectura en Steg Hall, donde rememora de manera vehemente, de manera conmovedora, de manera apasionada las memorias de la guerra y trata de levantar el ánimo de los cubanos realmente ya muy adoloridos, ya muy desgastados por 10 años de contienda y de duro bregar en la manigua. Los mismos argumentos que utiliza en ese discurso del 24 de enero del 80 los va a utilizar posteriormente en otros de sus textos dedicados a rememorar el lado heroico de la contienda del 68. Si pensamos, por ejemplo, en un texto como Vindicación de Cuba de 1889, ese texto que pone en su lugar la honestidad, la valentía, la capacidad de los cubanos para vencer obstáculos, en momentos en que se desata contra nosotros una campaña de difamación por parte de periódicos estadounidenses que lo que hacen en definitiva es mal encubrir los apetitos de ese país respecto a Cuba, Martí utiliza sus argumentos a partir de que cuando se trata de pintar a los cubanos como cobardes, Martí recuerda una vez más la heroicidad de nuestros hombres y mujeres de pueblo, de nuestros caudillos militares, de nuestros niños, en momentos en que se lleva a cabo esa guerra.
rememora, por ejemplo, un hecho tremendamente doloroso que alude a una figura mayor de esa contienda, que es Salvador Cisneros Betancur, el marqués de Santa Lucía, en un pasaje de Vindicación de Cuba donde dice que el marqués descalzo enterró a su amada en el silencio y en el lugar anónimo de los bosques. Es el mismo pasaje que rememora en el discurso de 9 años antes, el de la lectura en Stick Hall, y que alude a un hecho cierto, al hecho de que la esposa del marqués y su hija fallecieron en el campo insurrecto y fueron enterradas en una fosa común. Alude a la capacidad de nuestros conductores del independentismo para renunciar a su vida de lujos, esos propietarios de esclavos que renunciaron a todo su bienestar, que renunciaron a sus riquezas, porque por encima de los intereses personales estaba el bienestar de la patria. Y constantemente Martí está aludiendo al heroísmo de los jóvenes criados en casas lujosas, jóvenes que habían tenido una educación esmerada para, con el valor de sus joyas, con el valor de sus relojes, de sus dijes de oro, sobornar a los capitanes de los barcos para que los trajeran a pelear al campo insurrecto. Y es que Martí se trazó una estrategia ideológica muy bien pensada de levantar la autoestima de esos cubanos que vivían en la emigración, que vencieron el idioma, que vencieron el frío, que vencieron el desprecio anglosajón, que vencieron el racismo, porque el racismo no era solo contra el negro, era contra todo aquel que fuese latino, que no fuese nativo de allí, y fueron capaces de imponerse, de labrarse un futuro propio y de resistir y no dejarse vencer nunca. Martí siempre está apelando al lado heroico, siempre está exaltando el lado del honor, siempre está exaltando la vocación de servicio a los conciudadanos, siempre está abogando por la decencia, por el bien, y el bien estaba indudablemente del lado de los cubanos. No podía seguirse postergando oprobiosamente el bienestar y la tranquilidad de unos pocos sobre el sufrimiento de muchos, de toda una nación. Y es así que en su estrategia de preparación de la nueva guerra, esa guerra que él denominó como guerra sin odios, como guerra amorosa y breve, como guerra necesaria, donde tendría claro todo el que combatiría en ella que la guerra no era contra el español honrado que había encontrado en la isla casa y había formado familia, sino contra el gobierno español que desangraba la economía insular y oprimía ignominiosamente a todo el que fuese cubano. Realmente hay que leer esos textos memorables de Martí sobre el 68. Hay que leer una página vibrante, hermosa, que emociona hasta las lágrimas, que es el Teniente Crespo, que es el héroe anónimo de pueblo. Hay que leer su prólogo a los poetas de la guerra. Todo ello nos hace sentirnos orgullosos de ser cubanos y todo ello nos lleva a pensar que la mejor manera de conmemorar este 24 de febrero es mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestro amor a la independencia y a la soberanía de la patria, que no serán jamás negociables, ni siquiera en las peores circunstancias económicas. Es sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra y de ser herederos
de ese legado del más universal de los cubanos, de ese hombre extraordinario que fue José Martí.